Disculpen por no haber subido antes el capítulo, pero estaba en temporada de exámenes, y prácticamente no me daba tiempo para escribir la teoría, pero no se preocupen, el próximo episodio ya lo tengo casi finalizado, pero sin más relleno los dejo con el capítulo. Tsuna en DXD capítulo 5. Corrupción. Todas las chicas se encontraban en el club, incluyendo a Frome, la cual estaba viviendo con Akeno ya que Tsuna no había regresado en 3 días, mientras que Rias y Asia se sentían solas ya que desde que Tsuna se fue Issei se fue a entrenar para superar a Tsuna. En ese momento, llegaría un contrato el cual era para Yuto, pero Rias lo rechazaría ya que Yuto estaba entrenando con Yamamoto para poder manejar mejor la espada, por lo que Rias diría que iba a buscar a Issei, por lo que Asia la apoyaría. Así todas irían a donde se encontraba el poder de Issei. Cuando llegarían verían a un Issei tirado en el suelo, por lo que Rias, asustada, iría corriendo a donde estaba, pero escucharía una voz que le decía que él estaba bien. Así todas, volteando donde verían una figura de gran altura, cubierta con una túnica blanca, donde Frome, asustada, empezaría a retroceder, donde la figura la reconocería y le diría que quería hacer arder la furia de Tsuna y que ya tenía la clave para hacerlo, para después la figura lanzarse al ataque, pero sería interceptado por un golpe el cual donde todas voltearían a ver viendo a Ibari, el cual le diría a Rias que se marchara, por lo que esta le iba a hacer caso, empezando a crear un círculo mágico para irse, pero la figura lanzaría unas cadenas las cuales se dirigían donde se encontraba Frome, pero antes de tocarlas serían cortadas, donde verían como Yamamoto saldría de unos arbustos, por lo que la figura vería a Yamamoto y Ibari con cuidado y diría: vaya, aquí están los guardianes Bongola. Por lo que las del club, las cuales no entenderían a qué se refería, le iban a preguntar, pero Yamamoto les diría que no era momento para hablar, que tenían que irse. Así Rias, terminando de crear el círculo mágico, donde Yamamoto diría: Yuto, vete con ellas. Por lo que Yuto se negaría a irse, pero Yamamoto le diría que era muy peligroso estar allí y que era mejor que se fuera, por lo que Yuto le diría que él también quería pelear, donde Yamamoto diría que eso no era una pelea, donde todos se extrañarían y le preguntarían de por qué no era una pelea, donde Yamamoto les diría que solo le estaban dando tiempo para escapar, por lo que Yuto se quedaría en shock por las palabras, siendo arrastrado por Koneko, la cual lo metería en el círculo para después teletransportarse. Los del club, después de teletransportarse, estaban asustados de gran manera, por lo que Yuto diría que él iba a buscar a Yamamoto, pero Frome le gritaría que no fuera un estúpido, que Yamamoto y Ibari les dieron una oportunidad para escapar y que él iba a desperdiciarla, por lo que Yuto chasquearía la boca para después irse a sentar. Rias le preguntaría a Frome de qué era esa cosa, por lo que Frome contestaría que se llamaban índice, pero que no sabía más, por lo que Rias le preguntaría de quién más sabía, por lo que Frome contestaría que el jefe sabía más, por lo que Rias se llevaría la mano en la frente y diría que esperaba que Yamamoto y Ibari estuvieran bien, por lo que Issei, interesado, le preguntaría a Frome de quién era su jefe, por lo que Frome contestaría que su jefe era Tsuna, por lo que todos interesados le preguntarían el por qué le decía jefe, por lo que Frome les contestaría que eso lo tenía que contestar Tsuna, por lo que todos suspirarían. Tsuna terminaría de cruzar el portal, viendo que se encontraban en la casa de la montaña, por lo que se dirigiría a la puerta y tocaría y vería como no le abrían, por lo que la abriría viendo que no había nadie, pero en ese momento escucharía una explosión, por lo que Reborn le diría que no perdiera el tiempo y que tenían que dirigirse a donde vino esa explosión, por lo que Tsuna asentiría y activaría su modo hiper, volando en dirección de donde vino la explosión. Tsuna llegaría con Reborn al lugar de donde provino la explosión, encontrándose con un Ibari y Yamamoto tendidos en el piso, por lo que Tsuna se quedaría en shock, por lo que Reborn saltaría del hombro de Tsuna y se dirigiría a donde estaban para revisar sus estados, por lo que le diría a Tsuna que ambos estaban vivos pero muy mal herido, por lo que Tsuna se acercaría tomando a cada uno en un hombro, dirigiéndose a la preparatoria donde asistía Rias. En el club todos estaban nerviosos sobre qué les había pasado a Yamamoto y Ibari, por lo que en ese momento escucharían un estruendo en la parte de afuera, por lo que todos saldrían rápidamente afuera para encontrarse con un pequeño cráter en el que se encontraba Tsuna cargando a Yamamoto y Ibari, por lo que al fijarse bien se podía ver como Yamamoto y Ibari estaban heridos y desmayados, por lo que Rias le ordenaría a Koneko y Yuto que los entrarán, por lo que los dos asentirían para después ir a buscarlos.
Todos se encontraban dentro del club donde se podía ver a Tsuna apoyado en una pared alejado de todos, por lo que Reborn al verlo así le preguntaría a Chrome de qué le había pasado a Yamamoto y Bari, por lo que esta contestaría que fueron atacados por un víndice y que ellos le dieron tiempo para escapar, por lo que se escucharía un golpe, por lo que todos voltearían a ver viendo como Tsuna le había dado un golpe a la pared rompiéndola por completo, por lo que Reborn se acercaría a él diciéndole que no tenía que hacer rabietas, que él ya sabía que eso podía pasar, por lo que Tsuna pediría disculpas para después salirse del club, por lo que todos se extrañarían de que Tsuna le hiciera caso, por lo que Issei se acercaría a él para reírse, por lo que Reborn se voltaría y le preguntaría de qué se reía, por lo que este diría que era patético que Tsuna le hiciera caso a un bebé, por lo que Reborn le agarraría el dedo y se lo rompería, por lo que Issei se vería su dedo para ver que estaba roto. Empezando, Tsuna estaba caminando por la escuela donde vería como dos sujetos estaban siendo apaleados por varias chicas, pero este no le prestaría atención y seguiría su camino, pero se tropezaría con una chica de cabello negro y corto, y de ojos violetas, la cual usaba un par de gafas y el uniforme escolar distintivo de las chicas de la academia, por lo que Tsuna, viendo esto, le ayudaría a levantarse, pero debido a esto llamaría la atención de todas las chicas, las cuales al verlos empezarían a murmurar entre ellas, ya que Tsuna llevaba su traje, por lo que Tsuna no les prestaría atención y saldría de la academia, por lo que la chica la cual tropezó saldría viendo como Tsuna está montado en una moto y saldría a toda velocidad, la cual la dejaría sorprendida. Después de que Ibari y Yamamoto despertarán, Reborn se acercaría a ellos, por lo que Yamamoto al verlo le preguntaría de qué hacía en el lugar, por lo que Reborn le diría que Tsuna lo había traído, por lo que Yamamoto empezaría a ver hacia los lados para poder ver a Tsuna, pero no lo encontraría, por lo que le preguntaría a Reborn de dónde se encontraba, por lo que Reborn le diría que él no sabía, que había hecho una rabieta para después marcharse, por lo que Ibari sonreirá y saldría corriendo del, ya que sabía que cuando Tsuna estaba así era emocionante pelear con él. Además que ya pensaba en un lugar donde podía estar, por lo que todos se quedarían preguntando de por qué salió corriendo, por lo que Reborn diría que quería pelear con Tsuna, por lo que los del club les saldría una gota al estilo anime. Ibari saldría corriendo hacia la montaña donde había peleado con Tsuna. En el club Rias le preguntaría a Reborn de quién era, por lo que este respondería que era el tutor de Tsuna, por lo que Issei soltaría la carcajada, por lo que Reborn lo amenazaría diciéndole que si quería que le partiera otro dedo, por lo que Issei asustado se escondería detrás de Rias, por lo que esta le diría a Reborn que no amenazara sus piezas, por lo que Reborn le diría que lo consentía mucho y que por eso era débil, por lo que Rias molesta le preguntaría que si él no hacía lo mismo con Tsuna, por lo que Reborn pondría una sonrisa y diría que cuando él entrenaba a Tsuna hacia que este se enfrentará a la muerte, por lo que Rias le preguntaría de entonces por qué Tsuna le hacía caso, por lo que Reborn le respondería que era por respeto y a pesar de ser Tsuna más fuerte que él nunca lo cuestionaba, por lo que Rias se disculparía y le pediría que entrenara a Issei, por lo que Reborn se negaría y Rias le preguntaría el por qué, por lo que Reborn le respondería que él no tenía tiempo pero a alguien para que lo entrene, pero que debe mejorar su voluntad para que esa persona lo entrene, por lo que Issei le diría que él sí tenía voluntad, por lo que Reborn le preguntaría de por qué luchaba, por lo que Issei le respondería que él luchaba por ser el rey del harem, por lo que Reborn le respondería que esa era una meta patética, por lo que Issei molesto le preguntaría de por qué luchaba Tsuna, algo que interesaría a todos los del club. Reborn agacharía la cabeza y le diría que Tsuna luchaba para proteger a sus seres queridos y que de eso formaba su voluntad, por lo que Issei le diría que él también tenía voluntad, por lo que Reborn le diría que si tenía voluntad que se enfrentara a Yamamoto, por lo que Issei tragaría saliva y aceptaría. En el patio del club estaban todos mirando como Issei estaba parado frente a Yamamoto, donde Reborn diría que podían empezar a pelear, por lo que Issei inmediatamente se lanzaría al ataque pero sería esquivado por Yamamoto, por lo que Issei volvería a lanzarse al ataque pero Yamamoto respondería con un golpe en el estómago, el cual haría que Issei cayera, por lo que Issei retorciéndose de dolor diría que se rendía, por lo que Reborn le diría que su voluntad era patética, por lo que Koneko interesada le preguntaría de cuánta era la voluntad de Tsuna, por lo que Reborn le diría que la voluntad no se media con números sino con acciones, por lo que Rias le diría a Reborn que entonces le mostrara cuál era la voluntad de Tsuna, por lo que Reborn diría en voz baja que pronto iban a terminar y aceptaría, por lo que Rias empezaría a crear un círculo mágico el cual los llevaría a la montaña.
Momentos antes con Ibari llegaría a la montaña, donde vería a un Tsuna dándole golpes al suelo, por lo que le diría que el suelo no era fuerte, por lo que Tsuna le diría sin voltearse que se marchara, por lo que Ibari no le haría caso y le diría que quería pelear con él, por lo que Tsuna nuevamente le diría que se marchara, por lo que Ibari no le haría caso y lo atacaría con sus cadenas, por lo que Tsuna gracias a su intuición lo esquivaría, por lo que Ibari le diría que así no era divertido lanzándose al ataque, pero sería bloqueado por Tsuna, que le diría que no quería pelear, por lo que Ibari diría que era una pena porque él sí quería, dándole un golpe a Tsuna el cual lo estrellaría contra la montaña, por lo que Tsuna saldría de la montaña y le volvería a decir a Ibari que se marchara, pero Ibari se volvería a lanzar el ataque, pero Tsuna lo recibiría con un golpe el cual lo sacaría a volar hacia un pequeño bosque que estaba por allí. Ibari saldría disparado del bosque dándole un golpe a Tsuna en el estómago, el cual haría que Tsuna cayera de rodillas, por lo que Tsuna se levantaría y le diría a Ibari que si quería pelea ya la había encontrado, por lo que Ibari pondría una pequeña sonrisa y diría: rol, cambios forma. Para después lanzarse a una gran velocidad en contra de Tsuna, el cual agarraría las tonfas con sus manos, pero Ibari le daría una patada el cual haría que Tsuna soltara las tonfas, por lo que Ibari iba a aprovechar para pegarle, pero Tsuna desaparecería, por lo que Ibari empezaría a buscar por todas partes para encontrarlo, pero lo único que sentiría sería un golpe de Tsuna el cual lo sacaría a volar hacia el pie de la montaña, donde este saldría molesto y sacaría sus cadenas y las metería en la tierra para después sacarlas en los pies de Tsuna, los cuales enrollaría y se lanzaría al ataque, y ya que Tsuna no podía moverse recibiría muchos golpes de Ibari, que después de un rato golpeando a Tsuna se alejaría para reponer fuerzas. Tsuna estaba sangrando por la boca, por lo que se limpiaría la sangre y empezaría a expulsar llamas derritiendo las cadenas, sin darse cuenta de que también había activado las llamas de la lluvia, al terminar de derretir las cadenas. Ibari observaría las llamas de Tsuna, notando que eran distintas ya que eran azules en el centro y eran recubiertas por las llamas naranjas, pero Ibari no diría nada y se lanzaría al ataque, pero vería que Tsuna era más rápido, por lo cual no podría esquivar el golpe que Tsuna le daría. Tsuna, al darse de cuenta de lo que había hecho, se observaría viendo que sus guantes ya no expulsaban llamas, sino que las llamas rodeaban los guantes en forma de pequeñas esferas, para después fijarse que Ibari lo iba a atacar, pero vería como Ibari iba lento, por lo que esquivaría el ataque sin problemas y le daría un golpe en el estómago que lo lanzaría lejos para después caer de rodillas. Ibari, después de estrellarse con varios árboles, escupiría un poco de sangre, pero vería como Tsuna estaba de rodillas, por lo que le preguntaría a Tsuna de que si se había cansado, por lo que Tsuna diría que al parecer usar cualquier llama combinada con la llama del cielo le costaba una gran cantidad de energía, debido a que ambas llamas estaban combinadas y no las usaba por separado, para terminar diciéndole a Ibari que iba a acabar en el próximo golpe, por lo que Ibari se levantaría y le diría que no lo iba a dejar ganar, así empezando a expulsar llamas a través de su cuerpo, mientras le decía a Tsuna que no era el único que podía entrar en el modo de suprema voluntad, por lo que Tsuna lo miraría asombrado para después decirle que él no iba a perder, así cada uno lanzándose al ataque. Los del club observaban. A lo lejos se veían dos figuras que no podían ni reconocer, por lo que Asia les diría que se acercaran, pero Reborn la detendría diciéndole que era muy peligroso acercarse, por lo que le diría a León que se convirtiera en unos binoculares para después observar a Tsuna y Ibari, pero al verlos se quedaría sorprendido, por lo que llamaría a Yamamoto y le diría que observará para después Yamamoto observar por los binoculares, viendo que Tsuna tenía las llamas de lluvia y las llamas del cielo al mismo tiempo. Y vería como Ibari estaba en el modo de suprema voluntad, por lo que este empezaría a sudar frío, pero serían interrumpidos por Rías, que les decía que si podían acercarse, por lo que Reborn diría que se podían acercar por unos segundos, así todos transportándose a un lugar más cercano, viendo como Tsuna y Ibari estaban heridos, por lo que Koneko y Akeno, al ver a Tsuna todo herido, empezarían a salírseles lágrimas, pero Reborn le diría que Rías que tenían que irse, por lo que le pediría a Akeno que hiciera el círculo mágico, pero esta se negaría diciendo que no podía dejar a Tsuna así, por lo que Chrome la tomaría de las mejillas y le diría que Tsuna iba a estar bien, así está creando el círculo mágico, marchándose todos del lugar. Todos estaban en el salón del club, por lo que verían como de la montaña de donde venían se producía una gran explosión, la cual la desaparecería casi por completo para unos segundos después ver como un portal se abría en la habitación, del cual saldrían un Tsuna sangrando de un brazo, mientras con el otro cargaba a un Ibari inconsciente para después caer desmayado, así todos correrían a auxiliarlos.
Después de que curaran a Tsuna y a Ibari, Akeno y Koneko se abalanzarían sobre Tsuna, el cual caería al suelo y les preguntaría de qué les pasaba, por lo que Koneko le preguntaría de por qué estaba tan lastimado, por lo que Tsuna le contestaría que estaba peleando con Ibari, volteándolo a ver viendo que este estaba recostado en una pared y se le veía molesto, por lo que Tsuna sonreiría y se levantaría con las chicas, pero vería como Tsurome emanaba un aura asesina que asustaría a Tsuna, el cual nerviosamente le preguntaría de qué le pasaba, por lo que Tsurome le contestaría de por qué no la abrazaba a ella, por lo que Tsuna se acercaría a ella y le daría un abrazo, por lo que Tsurome se pondría feliz y dejaría de emanar esa aura. Rias le preguntaría a Tsuna de qué había hecho, por lo que Tsuna le preguntaría de por qué lo preguntaba, por lo que Rias le contestaría que cómo era posible que la montaña de donde estaban hubiera desaparecido, por lo que Tsuna se asomaría por la ventana fijando su vista en donde antes había una montaña, fijándose de que ya no estaba, por lo que se le saldría una gota de sudor y le diría a Rias que solo estaban peleando, por lo que Rias se llevaría su mano a la cara diciéndole a Tsuna de cómo era posible que estuviera tan tranquilo sabiendo que había destruido una montaña, por lo que Tsuna se empezaría a rascar la mejilla recordando su pelea con Daemon, recordando que casi destruye una isla por completo, pero sería sacado de sus pensamientos por Reborn, que le preguntaría si no les había dicho quién era, por lo que Tsuna diría que solo les ha dicho su nombre y nada más, por lo que Reborn le diría que aún no les dijera nada, que tenía que esperar, por lo que Tsuna asentiría para después fijarse en Rias, que todavía estaba hablando mientras no. Después de que terminaran de hablar en el club, Reborn le preguntaría a Tsuna de dónde se quedaba, por lo que este le respondería que se quedaba en una casa en la montaña, por lo que Reborn le daría un golpe diciéndole que un jefe de la mafia no podía vivir así, por lo que Tsuna le preguntaría de dónde iba a vivir si no tenía trabajo, por lo que Reborn le daría la razón y le diría que para mañana ya le tenía una casa, pero que a cambio tenía que entrenar con él, por lo que Tsuna se desanimaría y aceptaría para después los cuatro marcharse a la casa de la montaña para descansar. Al día siguiente Reborn levantaría a Tsuna a las 4 de la mañana, por lo que Tsuna le preguntaría de por qué lo levantaba a esa hora, por lo que Reborn le diría que era hora de entrenar, por lo que Tsuna se levantaría sin ánimos, pero Reborn le daría una patada en la espalda que lo sacaría de la habitación. Después de alistarse, Tsuna saldría afuera para encontrarse con Yamamoto, que le preguntaría de por qué estaba despierto a esta hora, por lo que Tsuna le contestaría que Reborn lo levantó para hacer entrenamiento, por lo que Yamamoto entendería y le diría a Tsuna que entonces corrieran juntos, por lo que Tsuna aceptaría con la sonrisa que lo caracterizaba, pero serían interrumpidos por Reborn, que les diría que tenían que darle 5 vueltas a la ciudad, por lo que Tsuna se quejará de que era mucho, pero Reborn le diría que al parecer Yamamoto no pensaba igual a Tsuna, volteando a verlo viendo como este tenía una gran sonrisa en su rostro, el cual desanimara más a Tsuna. Ya estaban corriendo y se podía notar a un Tsuna cansado y a un Yamamoto que aún no había sudado ni una gota, por lo que Reborn golpeaba a Tsuna en la cabeza, diciéndole que tenía que correr, pero Tsuna se detendría repentinamente provocando que Reborn casi se cayera, pero verían como dos figuras tapadas con túnicas blancas caminaban a lo lejos, por lo que Teolm le preguntaría a Tsuna de qué les parecía, por lo que Tsuna le diría que les parecía sospechoso, por lo que Reborn le diría que había mejorado dándole un golpe fuerte en la cabeza, diciéndole que tenía que seguir corriendo, que Yamamoto ya no estaba por el lugar, así Tsuna girando para buscar a Yamamoto pero no lo encontraría, pero seguiría su camino. Después de terminar de correr, Tsuna estaría de vuelta en la casa de la montaña, donde sería recibido por Tsume, la cual estaba lista para marcharse para la academia, por lo que Tsuna diría que se iba a bañar, pero antes de irse Reborn le lanzaría una bolsa, por lo que Tsuna la abriría y vería que era un uniforme de la academia, por lo que le preguntaría de por qué le daba un uniforme, por lo que Reborn le contestaría que si no era obvio, que iba a estudiar, que desde que liberó la maldición descuidó sus estudios, por lo que Tsuna le diría que él no estaba registrado, pero Reborn le diría que todo ya estaba arreglado. Flashback. Reborn estaba en la casa del director de la academia y lo estaba amenazando para que registrara a Tsuna, por lo que el director de la academia aceptaría con miedo y le daría un papel y le diría que lo rellenará, por lo que Reborn lo haría y se lo entregaría, donde el director le diría que tenía que presentarse en su oficina mañana, por lo que Reborn pondría una sonrisa para después saltar por la ventana y León convertirse en un paracaídas. Tsuna se había terminado de alistar para irse a la academia, pero vería el reloj y vería que ya era tarde, por lo que sacaría su moto y se montaría con Tsume, la cual ya estaba atrasada arrancando a toda velocidad.
Tsuna y Chrome llegarían a la academia, pero llegarían algo tarde por lo que la presidenta del consejo estudiantil, la cual estaba por el lugar, los vería e inmediatamente se dirigiría a ellos, por lo que al ver al sujeto lo reconocería como el que la había tropezado el día anterior, pero se acercaría en silencio solo para preguntarles de por qué llegaban a esas horas, por lo que Tsuna, al sentir la gran superioridad con la que le hablaba, le diría a Chrome que entrará por lo que está, le haría caso y entraría, pero la presidenta del consejo estudiantil la iba a detener, pero Tsuna le diría en el oído: Rías no me dijo que habían más demonios en esta academia. Por lo que la presidenta del consejo estudiantil se voltearía de golpe viendo como Tsuna tenía un semblante serio pero a la vez en armonía, por lo que algo nerviosa le preguntaría a qué se refería, pero Tsuna le diría que ella sabía a qué se refería, por lo que la presidenta del consejo estudiantil empezaría a pensar que Rías le había dicho que ella era demonio, pero Tsuna la interrumpiría diciéndole que Rías no le había dicho, por lo que la presidenta del consejo estudiantil asustada voltearía a ver a Tsuna pensando que tenía magia para leer mentes, pero Tsuna le diría que no podía leer mentes pero que tenía buena intuición, por lo que la presidenta suspiraría y le preguntaría de quién era, por lo que Tsuna le diría que él se llamaba Sawada Tsunayoshi, pero que lo podía llamar Tsuna, por lo que la presidenta le respondería que ella se llamaba Sona Citri, pero que le podía llamar Sona, por lo que Tsuna, con una sonrisa en su cara, le diría a Sona que tenía que irse a la oficina del director, por lo que pasaría al lado de ella y le diría que más luego hablaban para después seguir su camino. Tsuna se estaba dirigiendo a la oficina del director, pero debido a que no conocía la escuela, se perdería, por lo que empezaría a vagar por todos los pasillos hasta que escucharía una voz detrás de él que le preguntaba si se había perdido, por lo que Tsuna se voltearía a ver viendo a Sona con otra chica, pero no le prestaría atención y le diría a Sona que estaba buscando la oficina del director, por lo que Sona le diría a su acompañante que lo llevara, por lo que ésta aceptaría diciéndole a Tsuna que la siguiera, por lo que Tsuna le haría caso y la empezaría a seguir, para después de un rato caminando la chica se voltearía con una pequeña esfera de color azul claro en su mano, lanzándosela a Tsuna, el cual la bloquearía con un muro hecho de llamas de la lluvia, por lo que Tsuna serio le preguntaría de por qué lo atacaba, por lo que ésta le diría que solo quería verlo suplicar, por lo que le había dicho a su presidenta, por lo que Tsuna esquivaría otro ataque que le venía, por lo que él sin querer activaría su modo golpe muy fuerte en el estómago, el cual le sacaría el aire haciendo que se desmayara, por lo que Tsuna, al ver lo que había hecho, se tiraría de rodillas agarrándose la cabeza para que después alguien le pusiera una mano en el hombro, por lo que Tsuna al voltear vería a Bondola Primo y por lo que se veía como en los ojos de Bondola Primo había decepción, por lo que Tsuna se quedaría en shock saliendo corriendo por la academia hasta llegar a la azotea. En la azotea Tsuna se acercaría al muro, pero al tocarlo este se derretiría, por lo que Tsuna al ver esto retrocedería y vería como todo le daba vueltas para después caer desmayado. Tsuna estaría en un lugar oscuro, pero se veía como a lo lejos una pequeña luz naranja volaba por todas partes, por lo que Tsuna empezaría a correr hacia ella, pero la llama se empezaría a alejar, por lo que Tsuna activará su modo hiper empezando a volar a toda velocidad, pero la llama también aumentaría su velocidad, por lo que esto se mantenía igual hasta que Tsuna sin querer activará su llama del sol, y al hacer eso vería como una pequeña llama amarilla salía delante de la llama naranja para detenerla y Tsuna tomarla. Tsuna al alcanzar la llama se veía que la llama tenía una forma algo peculiar, ya que la llama tenía la forma de Tsuna cuando era pequeño, por lo que Tsuna, habiendo desactivado su modo hiper, la tocaría, pero la llama empezaría a crecer hasta alcanzar la misma altura de Tsuna, por lo que Tsuna le preguntaría de qué lugar era ese, por lo que la llama le contestaría que era su subconsciente, por lo que Tsuna al escuchar eso le preguntaría de cómo había llegado, por lo que la llama le contestaría de que se había desmayado. Por aún confuso le preguntaría de por qué golpeó a aquella chica inconscientemente, por lo que la figura se daría la vuelta y le iba a contestar, pero en ese momento Tsuna despertaría viendo cómo estaba en la azotea de la academia y al fijarse bien vería a Reborn, por lo que Reborn le daría una patada en la cara, por lo que Tsuna le preguntaría de por qué le había hecho eso, por lo que Reborn le diría que quería comprobar si estaba despierto, por lo que Tsuna le diría que no tenía que patearlo. Después de lo ocurrido Tsuna le preguntaría a Reborn de cómo había llegado, por lo que Reborn le contestaría que Chrome lo había llamado preocupada ya que no lo encontraba, por lo que Tsuna le contestaría que no era para tanto, que solo durmió unos minutos, por lo que Reborn le contestaría que llevaba alrededor de media hora dormido, por lo que Tsuna se sorprendería y le diría a Reborn que había tenido un sueño extraño, por lo que Reborn le preguntaría de qué tipo de sueño había tenido, por lo que Tsuna le contaría todo lo que le pasó en el sueño.
Reborn estaba con un semblante serio y le diría a Tsuna que nunca había escuchado de eso, pero que iría a investigar, por lo que Tsuna le preguntaría que en dónde lo iba a hacer, por lo que Reborn le contestaría que lo iba a investigar en la biblioteca Bongola, pero que iba a buscar un reemplazo para que investigara a las dos figuras, por lo que Tsuna lo entendería y se daría media vuelta para encontrarse con Sona para después darse de nuevo la vuelta viendo que Reborn ya no estaba. Tsuna le preguntaría a Sona de qué había escuchado, por lo que le contestaría que lo único que escuchó fue sobre unas figuras extrañas, por lo que Tsuna le diría que no era nada, por lo que Sona le diría que al parecer la persona con la que estaba hablando hablaba con un semblante serio, por lo que Tsuna le daría la espalda para decirle que en la mañana vio a dos figuras sospechosas y que al parecer una de ellas llevaba una especie de arma, por lo que Sona se pondría seria y le diría que lo ayudaría, pero a cambio de que él se uniera a su club, por lo que Tsuna se negaría diciendo que no quería convertirse en demonio, por lo que Sona le diría que no necesitaba convertirse en demonio, pero Tsuna le diría que él no servía para eso, pero que conocía a una persona que sí, por lo que Sona le preguntaría de quién, por lo que Tsuna le contestaría que mañana lo traía, por lo que Tsuna se dirigiría hacia la puerta, pero sería detenido por Sona, que le preguntaría de qué le había hecho a su vicepresidenta. Por desconcertado le preguntaría de a qué se refería, por lo que Sona le diría que desde que la golpeó no había despertado incluso cuando usó magia demoníaca, por lo que Tsuna le preguntaría de dónde se encontraba, por lo que le diría que se encontraba en el club del consejo estudiantil, por lo que Tsuna saldría corriendo a toda velocidad hacia el salón del club y abriría la puerta de golpe, encontrándose a dos chicas, al parecer curando a una que estaba acostada en el sillón, por lo que Tsuna al reconocerla vería que era la que atacó, por lo que se acercaría a ella, pero un chico lo detendría diciéndole que no podía estar allí, por lo que Tsuna le iba a golpear sin él quererlo, pero se detendría a tiempo, por lo que el sujeto al ver que el puño de Tsuna le había quedado tan cerca de la cara se caería, por lo que Tsuna al darse cuenta de lo que había hecho iba a volver a entrar en desesperación, pero sentiría como alguien lo abrazaba por la espalda, por lo que al darse vuelta vería a Chrome con algunas lágrimas, a punto de que Tsuna se tranquilizaría y le preguntaría a Chrome de por qué estaba llorando, por lo que Chrome le contestaría que estaba preocupada ya que no lo podía encontrar por la escuela, por lo que Tsuna le diría que había tenido un pequeño problema, pero una voz detrás de ellos le diría a Tsuna que tenía un problema grande, por lo que al voltear verían a Rias y Akino con Sona, por lo que Tsuna tragaría saliva, pero se calmaría para preguntarles a Rias y Akino de qué hacían allí, por lo que Rias le diría que Sona les contó sobre lo que le había hecho a su vicepresidenta, por lo que Chrome intrigada le preguntaría de qué le había hecho a la vicepresidenta del consejo estudiantil, por lo que Tsuna tragaría saliva para después decirle a Chrome que él la dejó inconsciente, por lo que Chrome le preguntaría de por qué había hecho eso, por lo que Tsuna le diría que él no sabía, pero su cuerpo actuó por cuenta propia, por lo que Sona gritaría que a ella no le importaba la razón, que ella quería que su vicepresidenta despertara, por lo que Chrome le de por qué no la había curado, por lo que todo el mundo los voltearía a ver y Sona le preguntaría a Tsuna si podía curar, por lo que Tsuna diría que técnicamente podía, por lo que Sona le preguntaría de por qué no lo hace, por lo que Tsuna le diría que ellos no lo dejaban, señalando a los del consejo estudiantil. Así Sona, viendo como sus piezas estaban en guardia, por lo que le diría que lo dejarán, que si hacía algo extraño lo podían atacar, por lo que todos le darían paso a Tsuna acercándose al cuerpo de la vicepresidenta para después encender su modo hiper del sol, por lo que todos los presentes empezarían a sentir una presión debido al calor que emanaba Tsuna. Tsuna le tocaría el abdomen a la vicepresidenta para que después esta se envolverá en una luz cegadora para después todos ver cómo está despertado poco a poco, por lo que Sona sin pensarlo se abalanzaría contra su vicepresidenta, por lo que se pondría nerviosa pero no se opondrá al abrazo. Después que se separaran, Tsuna diría que tenía que irse, por lo que la vicepresidenta lo detendría para pedirle disculpas, por lo que todo el mundo se sorprendía, pero Tsuna también le pediría disculpas diciéndole que no fue su intención, por lo que Sona se acercaría a su vicepresidenta para preguntarle de por qué le pedía disculpas, por lo que ésta le respondería que cuando iban a la oficina del director ella lo atacó, por lo que le había dicho, por lo que Sona le diría que le había dicho que no le tomará importancia a Tsuna siguiendo su cambio, por lo que la vicepresidenta lo detendría para preguntarle su nombre, por lo que Tsuna le contestaría que lo llamara Tsuna, por lo que ésta le diría que entonces la llamará Tsubaki, por lo que Tsuna colocaría una sonrisa y saldría del salón. Todos se quedarían hablando, pero Chrome iría a buscar a Tsuna, pero pegaría un grito el cual alertaría a todos los del salón para que después salieran viendo a un Tsuna tirado en el piso, por lo que Sona inmediatamente diría que lo tenían que recostaran en un lugar, por lo que al tocarlo cuerpo de Tsuna estaba ardiendo, por lo que
Sona pondría su frente con la de Tsuna, viendo que esta tenía fiebre por lo que les diría que Tsuna tenía una fiebre muy alta por lo que Frome asustada llamaría a Reborn. Reborn le contestaría el teléfono a Frome, preguntándole de qué quería por lo que Frome le contaría que Tsuna se había desmayado de la nada por lo que Reborn le diría que ya iba a parar ya colgando el teléfono. Reborn llegaría por lo que buscaría por toda la escuela hasta encontrar el lugar donde se encontraba Tsuna por lo que al entrar Sona le preguntaría de quién era así el peón de Sona se pondría enfrente de Reborn diciéndole que si se había perdido pero Frome lo quitaría de la mitad para decirle a Reborn que Tsuna está recostado así Reborn montándose en los brazos de Frome la cual lo llevaría a donde estaba Tsuna. Reborn le tocaría la frente a Tsuna, viendo que este tenía la fiebre muy alta por lo que cogería el teléfono y llamaría a Yamamoto el cual estaba cerca de la academia. Yamamoto llegaría al salón del consejo estudiante por lo que vería como Tsuna estaba tendido en un sofá, por lo que corriendo se acercaría encontrándose con Reborn por lo que le preguntaría de qué necesitaba por lo que Reborn le diría que le bajará la fiebre con sus llamas así Yamamoto asintiendo se pondría de pie y encenderá su collar de la lluvia, del cual saldría Hiro por lo que Yamamoto le pediría a Hiro que envolviera a Tsuna en llamas de la lluvia por lo que la golondrina empezaría a volar alrededor de Tsuna con tanta velocidad que Tsuna fue envuelto en su totalidad por llamas de la lluvia por lo que los del consejo estudiantil los cuales no sabían qué pasaba pero se sorprendería cuando verían cómo al disiparse las llamas de color azul Tsuna estaba despierto preguntando de qué le había pasado por lo que Frome le contaría que se había desmayado por lo que Tsuna entendería y se colocaría de pie por lo que Sona le preguntaría si estaba bien por lo que Tsuna le diría que sí así saliendo del consejo estudiantil junto con Yamamoto y Reborn para llevárselos a la azotea. En la azotea Tsuna le diría a Reborn que había vuelto a soñar con la misma persona pero que estas llamas naranjas eran destruidas por otras pero que estas eran bastante hostiles y trataban de entrar en su cuerpo por lo que Reborn le diría que seguramente las llamas que se devoraron a las otras eran llamas de voluntad corruptas por lo que Tsuna le preguntaría de qué era eso por lo que Reborn le contestaría que él lo único que sabía era que la Bongola octavo también las tenía. Por lo que Yamamoto le preguntaría a Reborn de qué pasaría si las llamas se apoderaron de Tsuna por lo que este le diría que seguramente podría controlar su cuerpo y que por eso seguramente ataca sin pensar por lo que Tsuna analizando la situación le diría a Yamamoto y Reborn que si las llamas terminaban de apoderarse de él tenían que detenerlo de cualquier forma por lo que Reborn pondría una sonrisa y le diría que hablaba como un verdadero jefe por lo que Tsuna suspiraría para después los tres bajar. Se habrían terminado las clases y Tsuna ya estaba inscrito en la academia gracias a Sona que lo haría como favor por curar a Tsubaki. Tsuna estaba en la puerta esperando en la puerta por lo que algunas chicas que pasaban se lo quedaban viendo ya que tenía una supermoto y se preguntaban de a quién esperaba pero en ese momento llegaría Frome haciendo la mayoría de hombres de segundo año se pusieran celosos ya que Frome se había convertido en una de las idol de la academia debido a su gran belleza por lo que uno de los amigos de Issei al ver esto iba a confrontar a Tsuna pero sería detenido por Issei que le diría que no hiciera eso que lo único que iba a hacer sería que le dieran una paliza por lo que este diría que él no era la gran cosa votando a ver viendo que ya se habían ido para después es preguntarle a Issei si lo conocía el cual contestaría que más o menos para después huir ya que lo estaban persiguiendo por no decir que la Frome tenía novio. Después en la noche en la casa de Issei se reunirán todos los del club debido a que el salón del club lo estaban limpiando pasando lo mismo que pasa en el anime como que Yuto ve la espada sagrada y Rias le cuenta a Issei y Asia de qué son las espadas sagradas. En el apartamento de Tsuna estaba tomando una ducha por lo que se pondría a pensar de por qué sus llamas se estaban corrompido pero no le prestaría mucha atención y saldría de la ducha para ver que ya Reborn se estaba marchando por el portal por lo que le pediría que le dijera a Spanner que viniera ya que tenía que hablar con él así Reborn asentiría para después desaparecer y Tsuna al ver la hora vería que era muy tarde por lo que se iría a dormir. Chicos hasta aquí el episodio espero que les gustará el próximo lo subiré en esta semana gracias por su paciencia. Pregunta por qué creen que las llamas de Tsuna están siendo corrompidas déjense respuesta en los comentarios. Si les gustó denle like y suscríbanse chao.